buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Es el segundo programa de la temporada. Estaba pautado en nuestra programación que después del primer programa en el que hablamos un poco de la situación política a la que nos enfrentábamos con una nueva convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre, el segundo programa se iba a dedicar a la situación económica, pero sí que vamos a hablar de economía, pero si cabe la posibilidad mucho más actual y mucho más urgente, casi de emergencia, porque el pasado viernes nos sorprendíamos viendo esos titulares que aseguraban que la política de subida de aranceles del gobierno de Donald Trump iba a afectar y mucho a las empresas castellano-manchegas. A nivel nacional se hablaba de 1.000 millones de euros en exportaciones que peligraban y una parte importante se recaía aquí en las empresas exportadoras de Castilla-La Mancha. Así que hoy hablamos de economía, pero lo centramos mucho en la política arancelaria de Donald Trump y de cómo nos afecta a nuestra región, a Castilla-La Mancha. Vamos con nuestro vídeo. Estados Unidos es el país del mundo donde más empresas castellano-manchegas exportan. La imposición de aranceles a los productos europeos, anunciada a finales de la pasada semana por el presidente Donald Trump, ha generado una gran preocupación en todas las empresas exportadoras de la región, más aún en las que pertenecen a la industria agroalimentaria. Uno de los sectores que más podría sufrir esta política arancelaria es el queso manchego. El 80% del total que se fabrica en Castilla-La Mancha se vende a Estados Unidos. Junto al queso peligran otras exportaciones tan identificadas con nuestra tierra, como puede ser el vino, el aceite de oliva o los derivados del cerdo. Pero el sector agroalimentario no sería el único afectado. La industria aeronáutica y otros bienes de equipo podrían correr la misma suerte. En general, los productos europeos se encarecerían hasta un 25%, lo que dificultaría las ventas y no solo supondría una desventaja para nuestra economía, sino que además impediría a la sociedad norteamericana conocer las bondades de nuestros productos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recogido las preocupaciones del sector y ha hecho oír su voz en Bruselas. El presidente regional, presente en el Comité de Regiones celebrado en el Parlamento Europeo, apostó por poner pie en pared ante las políticas proteccionistas que de forma unilateral quiere poner en marcha la administración de Donald Trump. Por esta razón, la comunidad autónoma ha promovido en el Comité de las Regiones una declaración conjunta de la delegación española en defensa de los intereses castellano-manchegos y españoles. Así, en colaboración con el resto de representantes de la delegación española, la comunidad autónoma ha exigido que de forma inmediata se formalice un canal de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para reconducir la situación actual. Mientras tanto, la representación española ha acordado solicitar a la Unión Europea que establezca medidas compensatorias para paliar los efectos negativos que se derivan de las políticas de Trump. Pues economía muy centralizada en Castilla-La Mancha, muy centralizada en nuestros productos, pero abierta al mundo, y por ahí es por donde vamos a comenzar nuestra conversación de esta noche. Primero hay que presentar a nuestros invitados. Pedro Antonio Morejón, director territorial del ICES, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Bueno, yo creo que la temporada pasada sí que vino por aquí. De vez en cuando me llamas, pero no siempre, lo cual está muy bien para que haya variedad. Claro, no, es que dices, no, me suena que esto no. Yo creo que es que realmente lo que te querías era sentar aquí. A lo Has mejor, disimulado ahí un poquito. No creo. Blanca Corroto sí que es nueva en esta plaza, aunque no en nuestra cadena de televisión. Presidenta de Saja Toledo. Blanca, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, que la verdad es que fue un poco repentina por diferentes circunstancias, pero nosotros estamos encantados de que estés aquí. Y sabes que tienes a muchos seguidores y televidentes que coinciden en la misma persona, que son asociados de Asaja y que son seguidores nuestros, así que obligada por doble motivo. Bueno, espero estar a la altura, Ana, y muchísimas gracias por contar con nosotros, de verdad. Y José Ignacio González, profesor de Políticas Económicas Europeas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, vienen todos con sus apuntes, todo muy bien preparadito. Decíamos antes de comenzar que tiene que ver, porque decía Blanca, esta primera pregunta, ¿qué tiene que ver el queso manchego con los Airbus? Digo, claro, es que esto ya nos lo contó a nosotros el profesor Ignacio González hace unos meses para
los oyentes de la tarde contigo. Bueno, profesor, ¿qué tienen que ver los aviones con el queso manchego? Parece un chiste de Gila, pero no tiene ninguna gracia. No, por desgracia no tiene ningún chiste. Nosotros cuando explicamos en política económica la oferta y la demanda, se habla siempre de cañones y mantequilla, que son dos bienes, ¿no? En este caso, evidentemente, o el origen de todo este problema, que se remonta al año 2004, es fundamentalmente un conflicto entre dos grandes compañías aeronáuticas, Airbus y Boeing, una norteamericana y otra donde hay un consorcio de 4 países, España, Francia, Alemania y el Reino Unido, que, en el año 2004 Estados Unidos denuncia ante la Organización Mundial de Comercio las ayudas supuestamente ilegales que estaba recibiendo Airbus, que perjudicaban los intereses de la compañía norteamericana, en este caso Boeing. Y se inicia un proceso de denuncia ante la Organización Mundial de Comercio, que finalmente termina con una resolución estimatoria para los intereses norteamericanos, y donde hay una propuesta de sanciones vía aranceles que son ratificados a su vez por un arbitraje de la Organización Mundial de Comercio. Luego, lo primero que tenemos que dejar claro es que, pese a la coincidencia en el tiempo, no es una chavalada más del presidente Trump, sino que es un proceso que ha afectado a varios presidentes de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Europa en el año 2012 inicia también un proceso sancionador ante la Organización Mundial de Comercio contra las ayudas supuestamente ilegales también recibidas por la compañía Boeing. Con lo cual nos podríamos encontrar con un escenario a corto o a medio plazo en el que hubiera unas sanciones equivalentes de la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos y quedase en un empate técnico. El problema de todo esto, Ana, es que en un entorno de ralentización del crecimiento económico, esta incertidumbre unido a la guerra comercial que mantiene Trump, en este caso sí que es específica de Trump, con China, con México, genera un entorno de incertidumbre que la economía, los mercados huyen de las incertidumbres, huyen de las malas expectativas y lo que quieren sobre todo es certidumbre, confianza. ¿Tenemos razones para estar preocupados, Pedro Antonio? Desde luego la estrategia norteamericana no es de amenazar como moneda o como trueque para forzar una solución favorable a sus intereses, es golpear. Y esa estrategia de golpear para que el otro se ponga a la defensiva, yo creo que al final, esto es como el famoso juego de las 3 en raya, que al final si juegas medianamente bien es imposible ganar, nadie gana las 3 en raya. Y si no ganas, aburrido, con lo cual mejor no jugar. Cuando se plantea ahora mismo qué medidas puede tener España, porque claro, lo que comentaba Ignacio, pues todavía hay pendiente una resolución de algo parecido contra Boeing, que además está previsto que se resuelva en los próximos meses por un monto o equivalente o superior, pero en la Unión Europea ya es normal que haya tenido dictámenes de la OMC en su favor, pero que no ha ejecutado. De hecho, ahora mismo hay como, para que tengamos una idea, como 4.000 millones de euros de munición a favor de la Unión Europea que no ha ejecutado porque no lo ha creído conveniente, no ha creído conveniente golpear, pero está sobre la mesa, que puede hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, ni siquiera habría que esperar a que la OMC resolviera ese otro conflicto, porque ya ahora mismo podríamos tener argumentos suficientes para iniciar esa guerra, ese juego de guerra de la película famosa en la que nadie gana, y que vamos a ver si en los días que tenemos todavía de margen, porque todavía hasta el 18 no entrará en vigor, se introduce un punto de sensatez. En este tipo de guerras comerciales, la historia nos dice que nadie gana. Todos pierden. Todos pierden. No es que se queden en empate técnico, es que todos pierden, y pierden generalmente los que van más en avanzadilla. Sí, probablemente Europa pondrá sanciones, pues no contra el sector más pobre y menos activo norteamericano, sino todo lo contrario, contra las grandes empresas punteras norteamericanas, que no les va a hacer ninguna gracia. Entonces, en ese choque de trenes Europa-Estados Unidos, en los que vamos a intentar en estas semanas plantear un punto de sensatez. Ahora mismo la situación es comprometida, porque es cierto que un 25% de arancel prácticamente hace inviable una operación comercial. No es que te cueste más, es que prácticamente consume cualquier margen que pueda tener una empresa y directamente no haces la operación. Entonces son realmente aranceles prohibitivos. En sectores además que cada uno nos ha tocado donde más nos duele, ¿no?
ahora saldrá, me imagino, y Asaja pues tiene más detalles, con lo cual ese juego complejo en el que hay demasiada munición enfrentada es lo que debería hacernos recapacitar y no llegar ni siquiera a hacer el primer golpe. En esto del juego de estrategias entre Washington, Bruselas y las diferentes capitales europeas, están ahí los agricultores, los ganaderos, los productores, que dicen, bueno, vale, ¿por dónde me vienen? Y ahora, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Que decía Blanca, dice, pero bueno, es que siempre nos toca lo mismo. A ver, Blanca, explícate, hija mía, ¿cómo están los ánimos? Pues están fatales. Es una situación, como bien apuntaba, muy comprometida. Y efectivamente, ahora mismo con un 25% más de aranceles en estas exportaciones, pues el sector agricultor y ganadero es el que va a salir tremendamente perjudicado. Yo no tengo tan claro que las grandes empresas que están exportando no sigan haciendo esas operaciones. ¿A costa de qué? De bajarnos a nosotros aún más los productos. Nosotros sí nos sentimos como una moneda de cambio. Nosotros sí nos sentimos como que este sector, no sabemos por qué circunstancias, siempre tiene que ser una moneda de cambio. Algo de, como bien explicaba el profesor, de que viene del año 2004 con los países que firmaron el acuerdo con Airbus, con el Boeing, y al final, ¿por qué? ¿Por qué los aranceles? Y además con otro agravante. Dentro de esos países que están fabricando el Airbus, como él apuntaba, está España, Francia, Alemania y Reino Unido. Francia y España vamos a ser los que más vamos a perder en materia agrícola hablando, por supuesto, sí, porque son los que nos van a imponer los aranceles. Pero es que además en España tenemos otro problema más con el tema del aceite, porque Italia no va a tener ese 25%, nuestro gran competidor. Italia, Portugal y Grecia no van a tener ese 25% más y, sin embargo, España sí lo vamos a tener. Por lo tanto, si hoy en día el aceite está por debajo de los costos de producción, porque hoy, a día de hoy, está por debajo de los costos de producción, pues imaginaros. O sea, un desastre, pero sinceramente nosotros sí nos sentimos como una moneda de cambio. Siempre tiene que salir nuestro sector. También apuntabais de la guerra que ha iniciado Trump con China, pero Trump ha llegado y ha dicho a sus productores norteamericanos, no os preocupéis, que os voy a poner encima 24.000 millones de dólares para hacer frente a estos aranceles que nos va a poner China o a estas pérdidas que podríais sufrir. ¿La Unión Europea va a estar dispuesto a hacer eso? ¿España nos va a defender y va a estar dispuesto a eso? Aquí habéis visto, y perdona que lo saque, el titular: no tenemos una bolsa de dinero para España por los aranceles. La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Hombre. Para el aceite sí que hay un mecanismo europeo, cuando el precio del aceite baja por debajo de un determinado nivel, sí, para garantizar el almacenaje. Sí. En el caso del aceite concreto, entiendo que sí que hay. Sí, sí, pero que hay con algo, un ¿no? precio obsoleto. Y de hecho, uno de los puntos, el sí, día ayer 10, el ministro de Agricultura hablaba sí, otra vez del almacenamiento privado, sí, que es un concepto que se viene sí, manejando desde hace muchos años. Sí, pero el almacenamiento privado son precios de hace 20 años. Estamos hablando de 1,70 €. Claro. Si a 2,14, 2,15 que está hoy el virgen extra a granel en origen, todavía bajará más y ya estamos perdiendo, porque tiene que el aceite, para que nosotros no perdamos dinero, no que ganemos, sino que el agricultor no pierda dinero, cubra costos, tiene que estar a 2,20 €. Si está por debajo, o sea, el almacenamiento privado sí, efectivamente, es una herramienta que ahí está, pero nosotros en la manifestación del día 10, pasado mañana, uno de los puntos que nosotros reivindicamos es que se actualice ese almacenamiento privado. Efectivamente, esa herramienta ha funcionado años atrás, pero ahora mismo eso es inviable. A 1,70 €, por favor. Entonces, uno de los puntos de la tabla reivindicativa es que se actualice. Si hay que subirlo a 2,20 €, que son los costes, o 2,22 €, lo que sea, pero habrá que actualizarlo, porque hoy por hoy no tenemos nada. Sí, pero parece, por ejemplo, las declaraciones que se están produciendo en estos días, porque sí que es verdad que normalmente todos los programas intentamos hacerlos con un poquito de perspectiva, para que no se nos queden, por un lado, obsoletos, y para que no también la actualidad no nos pise, pero sí que es verdad que hoy se están produciendo declaraciones, ayer en Bruselas, hoy también en Bruselas, esa convocatoria de la que tú hablabas el próximo jueves de reivindicación
de manifestación. Dice, bueno, se habla de medidas compensatorias, pero claro, yo creo que no podemos poner al mismo nivel las medidas compensatorias que las medidas de presión. Primero hay que presionar, ¿no? O sea, no puede ser que todo vaya de nuestra costa, habrá que presionar en las entidades que sean necesarias, las instituciones que sean necesarias, para que no lo tengamos que poner todo de nuestra costa. Viene por la Unión Europea, que no creo, por haber esa diferenciación de países, que no creo que vaya de forma unánime, eso lo veréis vosotros mejor que yo, viene a nivel del Estado español, ¿no, Pedro? La verdad es que un conflicto de esta índole hay que atacarlo de varios frentes. Claro, ¿no? pero es que no va toda la Unión Europea, es que son 4 países que tienen sus cositas, además. Justamente esa diversificación de algunos países de la Unión, no los mismos para todos los productos, entorpece. Yo creo que es también una estrategia de desunión, ¿no? De desunión, ¿no? Sí. Entonces, en tu planteamiento dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, intentar entre nosotros compensarnos, ayudas para que el agricultor no pierda, bueno, o sea, una vía. Yo, que me muevo en el mundo del comercio, esa vía no la conozco tanto. Y vosotros, que estáis más cerca del productor, pues probablemente tenéis más que aportar. Nuestra vía es más comercial, es decir, solamente por el mero anuncio de la lista de productos que van a ser afectados, todo el mundo estamos ya temblando. Si yo pudiera presentar sobre la mesa la lista de productos que Europa, en base a la misma legalidad, o sea, no es una medida ilegal lo que se está produciendo, que quede claro, es una medida legal, muy inapropiada en el tiempo, muy injustamente aplicada, pero lo cierto es que es legal. Bueno, si yo pudiera tener la lista de productos norteamericanos que la Unión Europea podría plantear como contramedidas, además con una batería de aranceles autorizados por la OMC, ahora mismo están valorados en 4.000 millones de euros. No son los 7.000, pero son unos cuantos. Bueno, ya con eso ya podemos empezar a jugar. El problema es que ahora mismo el único que tiene cartas parece que son los Estados Unidos. Cartas que a algunos países europeos nos duelen enormemente, ¿no? ¿Por qué la parte agraria además? Bueno, es que Estados Unidos siempre ha tenido a la PAC como uno de sus objetivos, sí, a defenestrar, ¿no? Sí. Y nosotros a las políticas también agrarias norteamericanas. En el fondo, como ves, hay elementos soterrados que afloran, ¿no? Recurrentes. Pero lo cierto es que las medidas de compensación deben existir y deben paliar el dolo que se pueda producir a muy corto plazo. 2, hay que contraatacar de manera más comercial. La comercial esta es su lista de productos europeos, todavía no se ha aplicado ningún arancel. Estamos a días, pero todavía no se ha aplicado. Pero solo con mencionarla ya ha provocado este tsunami de críticas y de preocupación, ¿no? Bueno, yo podría tener una lista parecida norteamericana. Me imagino que todo eso estará ya valorándose. La Unión Europea se le achacan muchos pecados, pero es experta en negociar. Esa unión de mercaderes que con cierto carácter peyorativo siempre se le ha tildado a los países de la Unión en sí, bueno, para lo bueno y para lo malo, pero también para lo bueno. Es decir, en la negociación Europa ha ido creando su castillo, no voy a decir si es de naipes o es de sólido cimiento, ¿no? Pero son expertos negociadores. Además, fíjate, hay un cromo. El cromo es el Reino Unido, con el que también hay otro buen embolado, que basa toda su estrategia en un buen acuerdo comercial con Estados Unidos, haciéndolo coincidir con medidas contra sus productos, que cada uno está preocupado de los suyos, pero los británicos también de los suyos. Es decir, de verdad, el esquema de negociación norteamericano de a todos darle un golpe en la cabeza nunca ha funcionado. La historia dice que nunca ha funcionado. Entonces, hay que plantear medidas compensatorias, como sea, para calmar el ánimo y para tranquilizar al ciudadano de a pie, que es el agricultor, medidas de contraataque comercial. Para ellos la Unión Europea ya tiene munición, por utilizar un término belicista, ya que se habla de guerra comercial, pero cuidado que se avecina todavía otros más. Es decir, probablemente todos esos misiles que se apuntaban en la Guerra Fría, pues todos eran muchos, todos nos destruían 10 veces, ¿no? Entonces yo creo que con eso probablemente podamos, lo mismo que la guerra con China, pues se atempera, ¿no? Y con Corea del Norte, que parecía que eso iba a estallar en cualquier momento, luego queda no digo en agua de borrajas, pero se modera. A lo mejor también pasa un poco lo mismo. Vamos a confiar en que la gris Europa de funcionarios, negociadores, también pueda hacer su trabajo, lo que no quita para que desde el punto de vista del ciudadano, en este caso el sector agrícola, se demande que en caso de un desastre total haya medidas de compensación razonables. Te veo escéptica, razonables. Blanca.
Sí, la verdad, Ana, que sí, un poquito escéptico, sí, porque ojalá y Pedro tenga razón. A partir del día 14 de octubre es cuando tienen la famosa reunión, se van a juntar los negociadores o la persona que va a negociar en nombre de la Unión Europea junto con Trump o su gobierno, quien le toque negociar. Entonces, bueno, esperemos que sí que seamos capaces de frenar esto de alguna manera, porque si no es que el 18 de octubre lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Quién y cómo han decidido los productos que van a sufrir esos aranceles? ¿La Organización Mundial del Comercio? Hay una lista, me parece que es de 1.500 productos en los que se han determinado aquellos que van a tener el arancel maldito del 25%. Además, muchos de ellos, al igual que sucedió hace meses, que lo comentamos con la aceituna negra, sí, productos en los que los norteamericanos tienen un especial interés en defender a sus productores nacionales. Yo debo decir que no soy tan optimista como Pedro. Primero porque además uno tiene la sensación de que pase lo que pase el día 14, pase lo que pase el día 18, los agricultores fundamentalmente españoles, los castellano-manchegos, los andaluces, los extremeños, van a salir perjudicados. Es decir, yo no dudo que la Unión Europea negocie y que consigamos parar el golpe, pero es eso precisamente, parar el golpe. Al final yo tengo la sensación de que los norteamericanos en este sentido son muy malos o muy buenos negociadores desde el momento en que ellos están dispuestos a dar el puñetazo más fuerte, a poner el arancel más alto o a poner más sobre la mesa. Y luego hay otro factor que evidentemente es muy preocupante. Yo también tengo mis serias dudas de que la Unión Europea sea capaz de imponer toda la firmeza en las negociaciones que a lo mejor este asunto requeriría. Yo creo que los italianos, los griegos se van a poner de lado, se van a poner muy de lado y yo creo que otros pesos pesados en la Unión Europea pues van a salvar sus muebles, y yo sospecho que ante salvaguardar los intereses de Alemania al Reino Unido y salvaguardar los intereses de España seamos un poco la moneda de cambio. Ojalá me equivoque, pero yo soy... Además, no nos engañemos, España en los últimos años ha perdido peso específico dentro de la Unión Europea, y es en estos momentos cuando, si España tuviera, iba a decir un gobierno fuerte, ya a estas alturas me conformaba con que tuviera un gobierno respaldado, donde nuestros políticos fueran como un solo bloque a defender nuestros intereses, pero al final somos miserables hasta para esto. Claro, pero es que de estos 4 países que estamos llamados a... Bueno, Gran Bretaña, que Europa está con Gran Bretaña como está con Gran Bretaña, porque ojo la que ha liado. Alemania, que ha sido el gran líder, la gran locomotora de Europa, pero que no está en su mejor momento a nivel de líderes políticos. Tiene, digamos que está mirando hacia adentro porque el desaguisado que tiene Alemania es importante, y claro, Merkel no es ya la que era antes. Antes Merkel hacía así y en la Unión Europea se ponía todo el mundo firme, ahora no. España, que bueno, ya lo has dicho y que ya vemos lo que tenemos, no tenemos un liderazgo, no solamente un liderazgo único, sino que no tenemos un liderazgo. Yo creo que ahora ha sido cuando más se ha visto al ministro de Agricultura, a Planas. Y bueno, si acaso Francia, con Macron, que sí que se está destacando como un líder europeo, pero Macron, cuando se ha tenido que retratar, ha tirado siempre, para él, no puede ser de otra manera, chauvinismo francés. Y las relaciones entre Macron y Trump han tenido sus altos y sus bajos. Sí, que lo todos de altos y bajos también es un juego físico sí, muy interesante. Efectivamente. Yo por poner un poquito de humor, que sabéis que siempre me gusta. Sí. No, te la he puesto fácil, Sí, bueno. Te la he puesto fácil. No, pero entonces por eso que digamos que aunque son 4 potencias europeas de primer nivel, digamos que nos ha pillado no en nuestro mejor momento, ¿no? No. Y los antecedentes, no nos olvidemos, y puede parecer una anécdota, a los agricultores seguro que no, pero las exportaciones de aceituna negra Se las ha cargado. las han minimizado. Y las han minimizado por favorecer a los agricultores californianos. Sí. Y teniendo esos antecedentes Sí, en los para que... nosotros nos puede parecer una nimiedad, es decir, bueno, pues tampoco
se consumen tantas aceitunas negras. Bueno, tú ponte a contar americanos comiendo aceitunas negras, sí. Exactamente, Sí, o, sí. o el queso manchego. Antes comentabas las exportaciones de queso manchego. El problema es que, además, es que todos estos productos son sustitutivos. Es decir, si nosotros exportásemos petróleo y nos pusiera un arancel al petróleo, diríamos, bueno, pues pon arancel al petróleo, pero me tienes que seguir comprando Ya petróleo. vendrás. El problema es que ahora además los italianos nos van a seguir comprando el aceite, Eso. lo van a seguir comercializando El y vino. lo van a seguir vendiendo en Estados Unidos. Porque no sé quién ha comentado, yo creo que el propio ministro de Agricultura, la posibilidad de que las exportaciones a Estados Unidos se hagan a través de terceros países. Tú vendes como marca Sí, blanca pero bueno, y los en el camino comercializan. van perdiendo. Efectivamente. Y además resulta completamente contradictorio sobre lo que siempre se ha dicho a los productores españoles, que hay que generar valor añadido, de esto Sí. Pedro Antonio sabe mucho, Sí. que hay que generar marca, que se acabó lo del granel, tanto en vino como en aceite, para que luego las loas, las grandes fotos, se las lleven en otros países. Hombre, no podemos volver para atrás. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando viajo tengo la costumbre, la manía de ir a los supermercados y ir a donde está el aceite de oliva. Sí. El 99% italiano. Y estoy convencido, eso lo conocerás tú mucho mejor, que gran parte de ese aceite es aceite español. Pero un porcentaje muy elevado, Muy elevado. efectivamente. Entonces, al final los italianos son unos maestros, consiguen vender algo que no es suyo, comercializarlo y es estupendo. Pero Antonio, ¿qué hacemos? Porque claro, no podemos, ya que nos habíamos puesto con el valor añadido, la generación de valor añadido, la de identificar nuestro producto, llevar hasta el final, hasta el consumidor final, ahora no podemos volver para atrás. Vamos a ver, la situación no es fácil. No es cuestión de optimismo ni de Es Ya, decir, pero es tú eres plantear optimista. una lucha. Sí, 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 sí. Es cierto que al perro delgado todos son pulgas y ahora mismo en el ámbito europeo pues no es precisamente el mejor de nuestras situaciones en cuanto a grandes líderes con capacidad de presión y de aunar intereses. De hecho, estas medidas intentan también desunir intereses, ¿no? Haciendo que cada uno nos interesemos de lo nuestro, ¿no? Pero tú fíjate que para nosotros que vivimos un poco de intentar colonizar los mercados a medio plazo, y de ahí el esfuerzo del tema de la marca, fíjate que en el vino es afectado el vino embotellado, de 2 litros o menos. Al granel les importa menos. Bueno, si Bueno, yo le pero vendo... también eso es cosa pero del para que punto veas un de poco... vista, no mirar por los demás. Vamos, yo Pero lo que el veo así. vino va en botellas. No, pero, Claro. pero fíjate una cosa, también eso no es por encontrar una parte positiva en todo este lío. Estamos ya muy acostumbrados a que vivamos en un mundo que cada vez es más proteccionista. Lo vivimos internamente. En el fondo, en el ámbito europeo, lo que pasa con el Brexit es un planteamiento proteccionista de un mercado hacia los demás. Eso es lo que ahora mismo se respira. Pero eso no quita para que tú te apliques un poquito más de inteligencia. Te voy a poner un ejemplo, el vino embotellado, que es uno de los grandes productos afectados, evidentemente en el que Francia está tan touché o más que nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo te vendo americano un bag-in-box de 3 litros, 2 litros y medio, no le afecta. La partida arancelaria se escapa del 25%. A lo mejor le dice, pues no había caído. Pues hay que caer. Es decir, a veces hay que ir al ajuste fino. Me has citado el queso manchego, que es la primera partida arancelaria de venta, y lo has comentado, Blanca, a Estados Unidos. Recuerda que hace unos meses... El 80% del total. Sí, sí. Va para 50 exportación. millones, por redondear, 50 millones de de euros le exportamos a Estados Unidos. Hace no demasiados meses tuvimos un enorme problema con el queso manchego. Y es que de pronto lo habían recolocado de partida arancelaria. Quien nos esté escuchando dirá, bueno, un tecnicismo más. Bueno, pasaba de tener unos aranceles 0 o nada a tener un 10 o un 15% más. Cuasi igualmente prohibitivos. Escapándonos de nuestro competidor del queso italiano. Bueno, sé que la gente que nos escuche dirá, bueno, esto son luchas a largo plazo, las administraciones... Bueno, en 3 o 4 meses el tema se resolvió. Y el queso manchego se colocó en la misma posición, compitiendo lealmente con su homónimo italiano, a que también le afectan estas medidas, por cierto. Es decir, el gran líder tiene que hacer el ataque de grueso calado, poner ahí la lista de productos afectados, no sé, que Microsoft o que Apple, etcétera, se vean afectados como medida compensatoria. Y luego hay también ser inteligente. De acuerdo que no podemos recuperar, pero en un mundo tan conflictivo y que los embargos, las crisis, va a ser lo habitual. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en zozobra.
Y en ese mundo tan complicado, pues tenemos que ir arañando. Hemos tenido embargos en Rusia y al final es un país que está creciendo bien. Bueno, Estados Unidos, esto es una medida que se da por añadido. No llevamos unos cuantos años fáciles con Estados Unidos y crecíamos al 10%. Es decir, al final hay que dar la guerra de grueso calado, muy aparente, muy de titular de medios, y luego hay que atacar más técnicamente, en la que entran, pues, ver los huecos arancelarios, ¿por qué no a través de Canadá? Para el vino un país súper interesante. Dentro de unos días tenemos aquí una jornada muy importante con la Embajada de Canadá y con el Ministerio para ver en qué medida podemos aprovecharlo. Sé que a nadie le va a contentar ello y que ojalá no se hubiera producido todo esto. Pero si está sobre la mesa hay que atacar con municiones, tú me pones, yo te pongo, pero luego también encontrar huecos. Y que eso sea una especie de estrategia completa, ¿no? En economía la macro y la micro conviven, y las dos son muy importantes. Y yo creo que ahí tenemos margen para hacer gestiones micro puntuales, intentar minimizar ese impacto. No todos los 1.000 millones son igualmente afectados, pues hay que matizarlo para que el daño sea menor. Y donde se produzca el daño, ahí aparece la medida compensatoria. Si yo de pronto me encuentro con que el sector del queso manchego no hay forma humana y durante los X meses pues tengo que encontrar una solución para que ese agricultor vea su renta, su producción, etcétera, amparada, ¿no? Es más complejo. Ojalá no se hubiera producido esto, pero es que se va a producir, si no es ahora, en otro momento. Y vivimos en un mundo en que lo facilita, porque la sensación de multilateralismo, de que todos intentando colaborar para que todo eso ha desaparecido. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos. Blanca dice que vivimos en tiempo de zozobras. Zozobras a los agricultores, ¿verdad? La verdad es que llevamos una racha que ya con esto ya ha sido la puntilla como aquel, o sea, esto ha sido un jarro de agua fría total y absoluto. Entonces, lo comentaba él, el tema del queso manchego, pues con los 50 millones ahora mismo que se están exportando, pues de denominación de origen mancha, ¿quién va a comprar ese queso? Con lo que se le va a gravar, pues se quedará pues para mercados súper exclusivos. Súper exclusivos, por lo tanto, quieras o no, va a caer. El tema del aceite es que va para cualquier tipo de botella. Sí. O sea, el arancel del 25% no es como el vino, que estabas hablando que menor de 2 litros. No, aquí es que va para todas las botellas. O sea, que aquí también en Castilla-La Mancha tenemos muchas empresas que están exportando y de cada vez están funcionando muy bien, están exportando a Estados Unidos. O sea, esas empresas, pues ahora mismo con un 25% más, no sé. El tema del vino, pues igual, el tema del vino también se está exportando mucho a Estados Unidos. ¿Que habrá que buscar los recovecos que decía Pedro? Pues seguramente que así sea, porque es que si no ya... Lo que también está ahora mismo, lo que también ha ocasionado esto ha sido desequilibrios. Si ya lo sabían, los precios también ha provocado más desequilibrio en los precios, en el vino y en el aceite. ¿En 3 días se está notando en los precios? Sí, se ha desequilibrado mucho. Se ha desequilibrado mucho los precios. En el tema del vino, este año sabéis que es una campaña muy corta, de uva muy complicada además, una uva muy buena, de calidad, porque bueno, pues como no había llovido, pues la uva no tenía enfermedad, pero aquí concretamente en Castilla-La Mancha pues se han reducido en torno a 9 millones de hectolitros respecto al año pasado, y aquí en la provincia de Toledo estamos hablando de una merma de un 50% menos que el año pasado. Entonces, en las tablillas el precio, las tablillas de las bodegas particulares, pues han puesto las mismas tablillas que el año pasado. Qué incongruencia, ¿no? O sea, si no hay mercado, si no hay menos, y además que podemos decir que el vino del año pasado, stock apenas había, estaba prácticamente todo vendido y retirado de las cooperativas. En el aceite pasa lo mismo, el aceite venimos de una campaña muy buena, que fue la pasada, pero este año no tienes cosecha. Y sin embargo los precios pues están a lo que os he comentado antes. ¿Por qué? O sea, por eso, sinceramente, Ana, pues esto ha sido ya un jarro de agua fría y ha sido la puntilla. Nosotros lo vemos así, o sea, ha sido una puntilla muy grande la que nos ha caído encima. Porque yo también comparto lo que ha dicho el profesor, nosotros en la organización estamos un poco
disgustados, preocupados, porque no vemos que, o pensamos que Europa pues no va a tener no va a proteger de una manera fuerte y contundente al sector este, si lo estamos viendo. Pedro hacía mención a que efectivamente una de las políticas que se quieren cargar los Estados Unidos es la PAC, la Política Agraria Comunitaria, pero es que Europa poco a poco se la va cargando. Cuando empezamos en el año 90 o 92 aproximadamente, este sobre que venía a los agricultores y ganaderos de todos los países comunitarios, estamos hablando que era en torno a un 53-54% de todo el presupuesto que tenía la Unión Europea. En la actualidad estamos en un 28%, digo en la actualidad, que sabéis que hay que negociar una nueva PAC. ¿Cuánto nos van a dejar? O sea, ¿qué trato de decir con esto? Pues que viendo cómo últimamente se están desarrollando los últimos años, las últimas en Europa, pues nosotros pensamos que no va a ser muy fuerte, o sea, que no le van a plantar cara, por decirlo de una manera muy fuerte a Trump. No sé, ojalá, y nos equivoquemos y ojalá tenga que llamar a Pedro y decir, Pedro, o sea, tenía razón, pero la verdad es que estamos muy preocupados. Se van a juntar las hambres con las ganas de comer, aunque lo disimulemos un poquito. Los agricultores no sentís respaldados en Europa, en España, no ya por los políticos, sino por la sociedad. Ese estado de ánimo, cuando yo te preguntaba por el estado de ánimo, ¿cuál es? Pues no es bueno, porque nosotros no nos sentimos. Sí que aquí en España se habla mucho del sector agrícola y ganadero, y de hecho él lo conoce muchísimo mejor que yo. Estos años de crisis, ¿quién ha tirado del país? El sector agrícola y ganadero. Y es así, esa es la realidad. Y aquí hablan mucho los políticos, me da igual, políticos en general, hablan mucho de agricultura y ganadería, mucho. Pero a la hora de la verdad, nadie está con este sector, nadie pone medidas encima de la mesa para paliar los problemas que está teniendo este sector. Cuidado el año que llevamos de sequía. Si el agricultor lo está pasando mal por la sequía y otros en otras zonas por las inclemencias meteorológicas, por las lluvias torrenciales, por la dana, que se llama, imaginaos los ganaderos. Los ganaderos lo están pasando fatal, sobre todo los ganaderos de extensivo, lo están pasando fatal. ¿Vosotros habéis oído o visto en algún sitio que se hayan puesto medidas contundentes para ayudar a este sector a que siga hacia adelante? No. ¿Qué vamos a pensar, Ana? Perdonadme que sea, pero al final es el sentir. El problema además es que tenemos en ese sector. Es que estas son las consecuencias de haber llevado tantos meses con una parálisis política que lo que la gente no entiende es que impide tomar las decisiones. Y además los economistas jugamos con el retardo temporal, es decir, las medidas que se aplican ahora surten sus efectos pasados igual 12 o 18 meses. El problema es que hemos estado 9 meses parados y efectivamente, es decir, tenemos que tener en cuenta que además los agricultores van a vivir la crisis de manera directa, como estabas muy bien explicando, pero de manera indirecta. Es decir, esto nos va a afectar a todos, porque esto tiene un impacto sobre el crecimiento económico directo. Y entonces los agricultores van a vivir los problemas específicos de su sector y los problemas genéricos de un país en el que no ha habido política económica nacional desde hace un año. Yo podría un poquito más, pero bueno. Un año. Y ese es el problema. Esos son los grandes problemas de cuando la gente en tono de broma dice, pues si seguimos creciendo con gobierno. No, el problema es que no se han adoptado las medidas que de buena ley hacían falta. Es un crecimiento de inercia y además yo creo que provocado un poco por condicionantes externos, no por condicionantes internos. Al final, Ana, sí, cuando yo en clase les digo a mis alumnos, decirme o que alguien me explique por qué hemos salido de la crisis y cuáles han sido los motivos. Al final, tú llegas a la conclusión de que el sector agrícola ha tenido un peso específico muy importante y el sector exterior en general. Han sido las exportaciones las que han tirado. Y no nos engañemos, las exportaciones han tirado porque producimos bien, pero sobre todo
porque hemos sido capaces de producir más barato que el resto de nuestros competidores. Y hemos producido más baratos porque los salarios han bajado entre un 15 y un 20% por sector. Eso implica que esta subida del 25% en estos productos nos condena a una situación en la que la jungla del comercio internacional, que no deja de ser una jungla, los aboca al masas. Claro, una situación muy complicada. Vamos, yo desde ayer no hago nada más que tomar aceite manchego y queso manchego y todo, y mis hijas igual. Muchas gracias. O sea, eso hay que hacerlo desde ya. Muchas gracias. No compramos ya ni ketchup, ni nada. Vino manchego, aceite y queso. Lo podemos tomar así como un comentario, pero sí que es verdad que también el consumo empieza por nosotros mismos y nosotros decidimos a la hora de hacer nuestra cesta de la compra lo que se consume en casa, lo que... Por ejemplo, yo he echado de menos hoy un poquito de vino manchego y un poquito de queso manchego. Claro, o incluso lo que regalamos, pequeños gestos, pequeños gestos que hacen también. Por ejemplo, tienes que hacer, yo soy de regalar mucho manchego, aceite, queso, vino. O sea, pero que también entonces, pero fíjate lo que decía, ese estado de ánimo que transmite Blanca, a quien agradecemos muchísimo su presencia, porque queríamos que nos contara lo que realmente está pasando a pie de campo o a pie de ganadería. Luego no se refleja en las encuestas. O sea, ¿qué es lo que preocupa a los españoles cuando vemos la famosa encuesta? Bueno, después nos preocupa la corrupción, la no formación de gobierno o el desempleo. Y nos preocupan las pensiones. Pero el sector primario, que es un sector base de nuestra economía, nadie se preocupa por él. Cuando hablamos de nuevas políticas, siempre estamos pensando, en el I+D, en pues las grandes locomotoras industriales y tal, pero no pensamos en el... Pero fíjate, incluso algo muy importante, ahora todos somos muy medioambientales, todos somos muy ecológicos, pero nadie pero es un campo light, ya, pero es lo que te quiero decir, es que lo que no nos damos cuenta desde un punto de vista genérico es que ayudar a todos estos sectores contribuye indiscutiblemente a la defensa del medio ambiente, es más medioambiental. Yo qué sé, no iba a decir que usar una botella de plástico, no sé si es muy afortunada la comparación, pero sí que tiene una repercusión directa en el medio ambiente. Claro. Sí, pero bueno, digamos que también hay estereotipos que nos hablan de vivir en el campo, vivir en el medio rural, que son precisamente estereotipos, que no tienen mucho que ver con la realidad. Otro día podemos hablar de la vertiente de tanto agricultor, ganadero, joven ganadero, que opta por poner sus instalaciones en un medio rural, en un pequeño municipio, y no le llega la fibra, no puede estar enganchado a internet, o sea que eso también habla mucho de asentar población en el medio rural. El sector primario importante, y cuando hablamos de exportaciones, digamos que hacemos alusión a la industria agroalimentaria, pero vamos, que eso viene del primario, ¿no? Claro. ¿Pedro? La verdad es que es curioso, porque nosotros como organización que vivimos del comercio exterior, intentando convencer a los demás que aprecien las bondades de nuestros productos, os voy a dar mi opinión, no tanto como director de comercio, sino a veces no cuidamos la demanda interior. Es decir, ya quisiéramos tener a nivel ciudadano el conocimiento que del vino tiene un francés. Sí. El aceite hemos descubierto las diferencias de gusto de un varietal por 4 o 5 euros una botella. Es decir, yo creo que a veces me da la sensación que el sector primario lo hemos abandonado a su suerte. Nos hemos centrado en convencer a los demás que el producto hortofrutícola, vino, queso, jamón, cárnicos, etcétera, español es muy bueno, pero luego tenemos un consumo de vino en España de país no productor. Todos pedimos casi agua y cerveza sin alcohol, porque nos da miedo. Si en nuestras casas habitualmente eso no se frecuenta. Es decir, la verdad es que cuando digo que las batallas se dan en muchos frentes, es que a veces desatendemos un frente y por retaguardia entra el enemigo. Yo creo que el sector primario español, cuyas bondades todos avalamos, pero lo cierto es que hay que predicar con el ejemplo. Y no tenemos ningún problema cuando llega una época concreta y compramos cordero, bueno, da igual de dónde venga, porque es un poco más barato, cuando en el fondo en la cesta de la compra son peanuts. Y así tantísimo producto de mucha calidad que queremos que el americano siga comprando, pero nosotros tampoco hacemos mucho esfuerzo. Y a lo mejor también el sector productor en sí de información, porque la verdad es que cuando llegamos a un mercado, a un supermercado,
elegimos la botella que la tenemos más a la altura de los ojos y a lo mejor no valoramos lo que obligamos a que otros valoren. Conclusión, estos contratiempos provocados porque un país de pronto nos pone una traba, también nos tiene que hacer reflexionar si estamos cuidando a nivel de demanda nuestro producto nacional, que en otros países lo hacen, y yo creo que el italiano conoce y valora su aceite y nosotros no tanto. No, entonces es una mezcla de, por supuesto, defender nuestros derechos, compensar, contraatacar, pero luego no abandonar tu mercado doméstico, en el que recibimos 70, 80 millones de turistas todos los años, que podemos sacar sobre la mesa pérdidas de oportunidades por no haber sabido mostrar en nuestra gastronomía, que es absolutamente puntera. Si buenos son nuestros productos, mejor es cómo los mezclamos. Es decir, todo esto son un poco de examen de conciencia para decir, tenemos ahora mismo un problema, ¿cómo lo atacamos? Y cómo lo atacamos para el futuro, porque lo cierto es que hemos perdido la demanda nacional en muchos sectores claves. Un poquito de chauvinismo francés no nos vendría nada mal. A partir de ahora no voy a hacer exámenes en la facultad, voy a hacer catar de queso, de vino. Claro, a mayor consumo de queso manchego, más mejor nota, ¿no? Sí. No, hay que hablarlo con el decano a ver qué opina. Vale, mañana lo hablamos. Sí que es verdad que muchas veces exigimos a los demás lo que nosotros no nos autoexigimos a nosotros mismos. Y ya no es por localizar, pero ¿cuántas veces os habrá pasado a vosotros que vais a un restaurante, incluso aquí en Castilla-La Mancha, pides la carta de vinos y hay pocos vinos de Castilla-La Mancha? En Madrid es la tónica habitual, hombre, que estamos a 40 kilómetros, ¿cómo me haces esto? Entonces, bueno, nos dejamos embaucar por esas grandes marcas internacionales y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Eso sí, como nos lo ponga la etiqueta de ecológico, lo compramos a ojos cerrados. Oye, y más caro. Y más caro, cuando en muchas ocasiones es valorar lo que tenemos cerca. Nos quedan un minuto. Estados Unidos, porque se me ha quedado una duda. Cuando hablamos de los ataques a la política agraria común, a la PAC, desde fuera por parte de Estados Unidos y desde dentro, más o menos disimulados por parte de la Unión Europea, claro, no caemos en la cuenta que los Estados Unidos también subvencionan a sus agricultores su política agraria. O sea que podríamos estar en el mismo conflicto que con los aviones. Exactamente igual. Es decir, se quejan de las subvenciones a Airbus y los Estados Unidos está apoyando a la compañía aeronáutica más importante de los Estados Unidos, que es Boeing. Es decir, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga. Es básicamente la circunstancia, efectivamente. Bueno, 2 minutos, por resumir. Pedro, nos quedamos en que un poquito de serenidad, tranquilidad y aplicar la inteligencia a las medidas concretas, ¿no? Sí, pensar que esto se ha abierto un frente y que hay que atacarlo desde muchas ópticas y no perder la esperanza, porque en otros momentos de la historia ya se ha tenido este tipo de situaciones y se han bandeado. Pero cierto es que, como en toda guerra, hay heridos y muertos y los va a haber. Y eso habrá que compensarlo y tratarlo con justicia. José Ignacio, vamos a dejar la última palabra a Blanca. José Ignacio, una conclusión final. Es que básicamente yo ratifico punto por punto lo que dice Pedro. Es un momento de grandeza, necesitamos unidad, y necesitamos esa mezcla de firmeza y flexibilidad para alcanzar un acuerdo que yo creo que en ningún caso nos dejará como estábamos antes, pero se trata de minimizar los daños a corto plazo y sobre todo tener el músculo financiero, la capacidad y la voluntad para invertir los recursos financieros que compensen a todos aquellos sectores que estén especialmente damnificados. Y Blanca, tu minuto para ti. Yo estoy de acuerdo con los dos. Ojalá que al final, el día 14, pues tengamos otra sensación que a día de hoy no tenemos y esperemos que estos aranceles no lleguen a ser efectivos, porque no entendemos, que no es que queramos con lo que voy a decir ahora que no me malinterprete nadie, pero ¿por qué a los productos aeronáuticos se les pone un 10% de arancel y a nosotros nos ponen un 25%? O sea, no sé. Entonces, que no quiero yo decir que se graben más a los... Pero que bueno, No, pero que es muy desmesurado esto que está sucediendo. Y a ver qué es lo que sucede. Y efectivamente, pues si al final esto sigue adelante,
pues necesitamos que estos productos, sobre todo que los van a hundir, llámese vino, llámese aceite, llámese queso manchego sobre todo, pues que saquen unas medidas compensatorias para paliar de alguna forma los daños que vamos a sufrir más de los que estamos sufriendo ya. Y ahora pongo yo de mis cosechas, nunca mejor dicho, que hagamos un poquito de patria y que no, bueno, que seamos nosotros mismos los que nos generemos marca, pues consumiendo vino manchego, consumiendo queso manchego y consumiendo aceite de oliva virgen extra. ¿Que está habitualmente en nuestras casas? Sí, pues más. Además es muy sano. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches y a todos ustedes volvemos la semana que viene. Buenas noches.